En el libro de Éxodo capítulo 3. Aleluya. Gracias, Jesús. Alabanzas a tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te pido, Señor, en esta hora que seas tú Gracias, Jesús. el que ponga palabra en mis labios, Señor, Aleluya. y que traigas a tu pueblo, Señor, lo que necesita en esta tarde. Aleluya, sí, Señor. Señor, no permitas que yo diga una palabra, Señor, que no sea que salga de tu corazón. Sí, Señor. Prepara nuestros corazones, Padre, para recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. En tu nombre santo te lo pido. Amén. Éxodo 3. Y vamos a leer desde el versículo 10. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, Éxodo 3, versículo 10. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal, de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Aleluya. Gracias, Jesús. Cuando yo leí esta porción de la palabra, mi amado hermano, y yo leí esa palabra que dice: le vas a decir, yo soy el que soy, eso estremeció mi corazón. Porque quizás nosotros hemos escuchado esa palabra muchas veces, pero cuando tú, bueno, en mi caso en este momento, cuando yo leí esa palabra, estremeció mi corazón simplemente leer: yo soy el que soy. Gloria a Dios. Y ese yo soy el que soy significa muchas cosas para nuestra vida. Podría significar, quizás, vamos a ponerlo de esta manera: cuando usted pasa por alguna situación difícil en su vida, ¿quién es el que es en su corazón? ¿Quién es el que es en su corazón? ¿La enfermedad, la crisis, el problema financiero, el problema matrimonial? El Señor te dice: yo soy el que soy. Por encima de tu problema, yo soy el que soy. Por encima de tu enfermedad, yo soy el que soy. Moisés, si usted ha leído, ¿verdad?, esta historia, estoy seguro que casi todos aquí sabemos esta historia. Cuando Moisés tiene este encuentro con el Señor, allí en ese monte, se dice que quizás Moisés pudo haber tenido unos 80 años, en ese momento donde tiene ese encuentro con el Señor, donde escucha la voz de Dios. Algo llamó la atención de Moisés. Quizás Moisés a lo lejos veía algo radiante, algo que alumbraba. Y la curiosidad quizás hizo que él comenzara a ir de cerca a eso que le llamaba la atención. Y eso que le llamaba la atención a Moisés era una zarza. Una zarza como la que usted va a ver ya mismo, ardiendo. Y a Moisés eso le llamó la atención de tal manera que fue más cerca y más cerca a ver por qué esa zarza no ardía. Está por ahí, Kevin. Si usted se encuentra con algo así en el patio de su casa, sin usted haberle puesto o prendido, ¿verdad?, en fuego, usted se va quizás a asustar.
Y Moisés quizá vio algo parecido a eso porque esa zarza no se consumía. Este primer encuentro que tiene Moisés con el Señor de esta manera fue bien significativo para él. ¿Sabe por qué? Porque marca la historia de su vida. Y desde ese momento que Moisés tiene esta experiencia con Dios, él fue otro. Dicen los historiadores que quizás, ustedes saben que Moisés era tartamudo, le costaba un poco hablar, pero quizás no era de nacimiento como muchos de nosotros pensamos que haya sido, que era tartamudo de nacimiento. Dicen algunos historiadores y teólogos que posiblemente el tiempo que Moisés estuvo en ese desierto apacentando las ovejas de su suegro, solo comenzó ese problema. Le hago un recuento. Moisés, al que Dios usó para librar al pueblo de Egipto, cometió un asesinato allá en Egipto, a un egipcio. Así que Moisés huye porque asesina a un egipcio y ahí comienza la historia de Moisés en ese desierto. Así que Moisés quizás para muchos podría haber sido una mala persona porque huyó. Peor para los egipcios, escondió el cuerpo, dice la Biblia. Escondió su cuerpo. Eso para los egipcios era algo tremendo. Eso era como, ustedes saben, no darle ese momento de luto a la persona. Así que Moisés no era quizás una persona elegida ante los ojos de cualquier otra persona para representar a Dios y librar al pueblo de Egipto bajo el mando de Moisés. Moisés no estaba calificado para eso, como quizás no lo puedas estar tú también. Yo no sé qué haya pasado en tu vida, yo no sé qué problema tú hayas tenido en el pasado, yo no sé qué pudo haber pasado contigo que tú piensas que estás descalificado para hacer la voluntad del Señor. Ahora te voy a poner algo bien en claro. Como Moisés, también estuvo David. Todos ustedes conocen a David. ¿Cuántas situaciones no pasó David? ¿Estaba descalificado? No. ¿Por qué usted cree que cuando Samuel ungió a David y luego David se enfrenta con el gigante, se enfrentó con una valentía porque ya él sabía que Dios, el rey de reyes, lo había ungido para ser rey de Israel? Así que cuando David va y se enfrenta con ese gigante, él sabía ya que iba a ser destruido, él sabía que iba a derrotar a ese gigante. Porque yo estoy casi seguro que David diría, bueno, si yo voy a ser rey de Israel, estoy ungido, yo no sé cuándo va a pasar eso, pero ya Dios, el Dios de los cielos, el rey de reyes me ungió. Este gigante, ¿quién es? Y David fue con toda la valentía en su corazón porque sabía que había depositado Dios en él. Así que quizás tú te sientes descalificado por alguna situación que haya pasado en tu vida. Y yo te quiero recordar que Moisés había asesinado a alguien. Ustedes quizás sabrán por qué lo hizo. Comenzó a ver que estaba castigando muy fuerte a una de las personas que estaba trabajando, de tal manera que su coraje creció y lo mató. Por accidente, pero la cuestión fue que lo mató y lo enterró. Te voy a hacer una pregunta y quiero que la contestes en tu corazón. ¿Qué te hace sentir descalificado? Tómate 15 segundos para meditar en eso. ¿Qué te hace sentir descalificado? Descalificado para tu trabajo, para hacer lo que estás haciendo, quizás para lo que vas a ejercer en un futuro. Descalificado para trabajar en la obra del Señor, en trabajar para su reino. ¿Qué te hace sentir descalificado? ¿No piensas que el Señor te ha librado de tantas situaciones porque tiene un propósito que cumplir contigo? Quizás no te has dado cuenta que es de ese accidente que el Señor te libró, o que permitió quizás que tú tuvieras una fractura, quizás tuvieras algo físico momentáneo para que no te pudieses mover,
o para que no pudieses hablar, no sé, pero que eso Dios lo ha utilizado para luego levantarte y dar testimonio de cómo Él te salvó y te cuidó en ese momento. ¿No te has puesto a meditar que cada cosa y cada situación que pasa en tu vida es con un propósito? Que la crisis cuando llega con un propósito, mi amado hermano. Y sabes que muchas veces oramos para que la crisis no llegue. Opinión personal mía, estamos mal. Porque yo creo que en la crisis es que se forma tu carácter. En la crisis es donde tú te das cuenta que el Señor está sacando algo de ti para poner otra cosa. En la crisis es que tú te puedes dar cuenta que el Señor va a necesitar que tú te doblegues ante Él para que entiendas que sin Él no puedes seguir. Ahí es donde tú aprendes a depender de Dios. ¿Tú estás conmigo? Amén. Porque sabes, yo he pasado muchas crisis. Comenzando desde la casi pérdida de mi hijo. Ustedes han escuchado a mi esposa darse testimonio. Una de las cosas que quizá usted no sabe sobre ese testimonio de cuando nosotros casi perdemos a nuestro hijo, fue una experiencia que yo tuve en el baño del cuarto de ese hospital. Porque al que le tocaba aguantarle los brazos a un niño de 1 año y 1 mes y las piernas era a mí. Y yo tenía que literalmente tirarme encima de mi hijo en esa mesa, en esa camilla, aguantar sus brazos, aguantar sus piernas con mi cuerpo, para que los médicos pudieran poner una aguja, porque si él movía su brazo, esa aguja podía irse donde no debía el líquido que le estaban introduciendo y podía morir en ese instante. Usted sabe la presión que yo tenía como padre de ver que si pasaba eso con mi hijo, yo me iba a sentir culpable, porque en cierta manera ellos estaban echándome la responsabilidad a mí para que yo, ¿verdad?, aguantara a mi hijo. No que lo estaban haciendo, pero así yo lo veía. ¿Qué padre le gusta ver a su hijo sufrir? ¿A qué padre le gusta ver a su hijo sufrir? Así que yo me llené de coraje en ese momento, porque era 3 veces al día que yo tenía que hacer eso por mi hijo. Era tanto el sufrimiento y el dolor de mi hijo, porque no sabía qué estaba pasando, que los doctores decían, ya él no tiene líquido, ni tan siquiera lágrimas salían por sus ojos. Él gritaba y trataba de salirse y lloraba, pero no había líquido, no habían lágrimas en sus ojos. Y yo como padre me sentía mal, porque no entendía por qué Dios estaba haciendo eso con nuestro primer hijo. Así que cuando terminaron los médicos ese proceso con él, me fui al baño de ese cuarto, frustrado, molesto, con mucho coraje. Y me paré frente al espejo y comencé a decir al Señor, ¿por qué tú estás permitiendo esto? Yo he orado a ti, yo he clamado a ti, yo he hecho esto, lo otro, he buscado tu presencia, he buscado una contestación, pero todo va de mal en peor. Y comencé a cuestionarle a Dios, ¿por qué tienes que hacer sufrir un niño de tan siquiera 1 año? ¿Por qué tienes que hacernos pasar a mi familia por esto, sin dinero? Para ese tiempo, el tratamiento de mi hijo salía en $800 al día, para que él no muriera. Esto yo no lo tenía en los apuntes, pero alguien tiene que escuchar esta palabra. $800 para poder mantener con vida a mi hijo. Así que teníamos casa, teníamos carro, un buen trabajo, supervisor por 8 años. Y ese dinero todo se fue para ese tratamiento, los primeros meses. ¿Qué pasó? Perdí el carro, perdimos la casa. Porque nosotros preferíamos pagar un poquito más de vida a nuestro hijo que lo que teníamos. Pero dentro de ese coraje y dentro de esa incertidumbre comienza mi cuestionamiento al Señor. ¿Por qué me haces pasar por esto? Y mientras yo decía esas palabras, escuché la voz del Señor en mi corazón cuando me dijo, quizás puedas entender lo que pasó mi hijo en la cruz del Calvario por ti.
En Puerto Rico decimos, eso fue un tapaboca. O sea, cállate, no hables más nada. Quizás puedas entender lo que sufrió mi hijo en la cruz del Calvario por ti. Y esas palabras calaron tan profundo en mi corazón, mi amado hermano, que comencé a llorar. Comencé a llorar porque comencé a ver a Jesús en ese cuadro, dando su vida por mí, padeciendo por cada uno de los pecados que yo había cometido y los que había de cometer, por los errores que había hecho y por los que venían. Veía a Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario por mí cada instante que yo pecaba, cada instante que cometía un error. Pero la palabra quizás se quedó ahí en mi mente. Quizás puedas entender lo que sufrió mi hijo en la cruz del Calvario por amor a ti. Seguimos con Moisés. Cuando Moisés decide ir a Egipto, tenía un problema porque este faraón que había ahí se había olvidado de que José, al que vendieron, usted sabe esa historia, hizo cosas muy grandes y mantuvo a los egipcios en tiempo de hambre. El Señor puso en su corazón un intelecto y en su mente para que no hubiese escasez de comida. Pero este faraón se había olvidado de eso. Habían pasado casi ya 400 años y no se acordaba de José, ni de lo que había hecho José. Este faraón Ramsés era egolátrico, creo que es la palabra. Le gustaba idolatrarse él mismo. Así que dicen algunos historiadores que salía él al patio de su casa y le decía al pueblo, le gritaba al pueblo, ¿quién es Dios? Para que el pueblo dijera, tú eres. Y volvía y le decía al pueblo, ¿quién es Dios? Para él decir, yo soy. El pueblo le gritaba a él, ¿quién es Dios? Y él decía, yo soy. Así que este problema que tenía este faraón era bien serio. Cuando Moisés va y lo enfrenta, le dice, ¿sabes qué? Ustedes quizás conocen muchos dioses, pero yo vengo con uno que me dijo, yo soy el que soy. Dile a los israelitas, yo soy el que soy. Este faraón, mi amado hermano, si usted lee la palabra, se va a encontrar con unas cosas tremendas porque castigaba al pueblo y le imponía un castigo cada vez más duro. Aleluya. Porque tenía temor que el pueblo de Israel se levantara algún día y se fuera contra ellos de tanto que eran. Este faraón dice que tomaba los cartuchos de la figura egipcia. Usted sabe que las figuras egipcias tienen como una barbilla, ¿verdad? Dice que borraba los nombres de los faraones y ponía el de él, porque él quería que todo el mundo, en todo el mundo donde se expandiera el reino, supieran que Ramsés había sido el mejor faraón. Así que hacía un poco de trampa ahí, borrándole los nombres a esos cartuchos, la barbilla de las figuras egipcias, a ese nivel. Por eso Moisés, cuando le dice al Señor, ¿cómo tú me vas a enviar para allá? ¿Qué yo voy a decir a esta gente cuando me pregunten? Y el Señor le dijo, tú vas a decir, yo soy el que soy. Vuelvo y te hago la pregunta, ¿qué te hace sentir descalificado? ¿Qué tú piensas que Dios está mirando? ¿Lo malo que cometiste? ¿El error que hiciste la semana pasada? ¿El error que cometiste hace un mes? Si Dios lo ve, no me malinterpretes, Dios lo ve. Y Dios está al tanto. Pero a veces predicamos un Dios de fuego, un Dios de castigo. Pero se nos olvida que ese Dios fue el que te creó sabiendo que ibas a tener debilidades en las que no ibas a poder vencer. Y que en el momento de debilidad iba a usar a otra persona que pasó por el mismo proceso tuyo para darte una palabra de aliento. ¿Qué te hace sentir descalificado? El Señor te dice en esta hora, yo soy el que soy. En tu vida y en la situación, yo soy el que soy. Cuando llegue la crisis, tú vas a decir, no, Él es el que es
aquí en mi corazón. Él es el que reina en mi corazón. Tú me has dado una palabra, Señor. Tú has profetizado sobre mi vida para que se cumpla un propósito y tú lo vas a hacer. El Señor nunca te va a decir, tengo un propósito contigo y no lo va a cumplir. El Señor te dijo, tengo un propósito contigo y tú no lo sabías. Y aún antes de que tú nacieras, ya el Señor había puesto eso en ti. Gloria a Dios. Así que yo no sé si tú estás entendiendo o yo me estoy dejando entender con lo que yo estoy trayendo. Pero yo te quiero decir en esta tarde, mi amado hermano, no importa lo que tú hayas pasado en tu vida, el Señor no te ha descalificado. El Señor te dice, yo soy el que soy. ¿Dónde está Gigi? Gigi, ayúdame. Jesucristo vino a la cruz del Calvario, entregó su vida por amor a ti y a mí. Yo quiero que tú entiendas algo, o quizás que pienses en esto por un momento. Quizás tú piensas que venir al Señor es tener que dejarlo todo para poder servirle. Quizás tú piensas que para entregarle tu vida al Señor tienes que dejarlo todo, porque es una decisión bien importante. Y déjame decirte que tienes razón, pero no vas a poder. No vas a poder dejarlo todo para venir a Cristo. Con tus fuerzas no lo vas a poder hacer, mi amigo. ¿Sabes qué te dice Jesús en esta tarde? ¿Qué te dice el Señor? Ven a mí tal como estás. Pero Señor, ayer, Señor, el mes pasado, mira, el año pasado yo cometí, te dice el Señor, ven a mí tal y como estás. Yo quisiera que nosotros como personas, como creyentes, como discípulos de Cristo, comenzáramos a pensar mejor que cuando fallamos, o en el momento que podemos fallar, el Señor va a estar ahí para perdonarnos. Porque quizás tú puedes hoy sentirte bien, quizás hoy quizás toda la semana no has hecho nada, tú sientes que has estado bien con el Señor, pero eso no te garantiza que el día de mañana puedas caer. Eso no te garantiza que el mes que viene puedas cometer un error, quizás puedas pecar. No te lo garantiza. Pero sí yo te puedo garantizar que el amor de Cristo va por encima de lo que tú hiciste ayer y de lo que vas a hacer mañana. En el momento donde tú te sientas sucio, piensa en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por amor a ti. Porque no fue nada más cuando tú le pediste perdón al Señor, te arrepentiste de tu corazón, hasta ahí llegó. Y vives con un miedo a que si fallas o pecas o cometes un error, el Señor no te va a perdonar. Y cuando tú cometes un error, lo que hace es que te alejas, te vas alejando por vergüenza. Y dices, no, porque ya yo he cometido tantos errores, yo he fallado tanto, ¿cómo yo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo voy a levantar mis manos? El que te creó sabía que te iba a pasar. Hay una canción que dice que no hay nada tan sucio que el Señor no pueda limpiar, ni nada tan malo que Él pueda perdonar. Él es amor, y porque Él es amor, envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Quisiera que tú te pusieras de pie ahí, donde tú estás. Y yo quiero recordarte que eso que te hace sentir descalificado tiene el nombre de yo soy el que soy. Yo soy el que soy en tu vida. El Señor no quiere que te sientas más despreciado, despreciada. El Señor no quiere que te sientas más descalificado. Las experiencias malas, buenas,
te van a servir para algo, porque son con un propósito en tu vida. Nosotros no estamos diseñados para ser perfectos. Y dentro del proceso de que cuando tú te caigas y te levantes, te caes y te levantes, va a ser por la gracia y la misericordia de Dios, que nos amó tanto que envió a su Hijo. Sería en vano el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario para que hoy tú te sientas que no puedes ser perdonado. Cierra tus ojos ahí. Y si sientes pasar acá y pedir oración, aquí vamos a estar para orar por ti. Pero antes yo quiero hacerte un llamado para que si tú no le has entregado tu vida a Cristo, lo hagas el día de hoy. No pierdes nada. No puede ser más excusa decir, cuando yo deje esto, entonces. Cuando yo me arregle de esta manera, entonces. Porque no vas a poder. El Señor te dice, ven a mí tal y como estás. Ese es su amor. No tienes que cambiar. Ven al Señor tal y como estás. Porque quien se va a encargar de cambiarte va a ser el Señor en el proceso. El Señor puede hacer un milagro y transformarte hoy mismo, en este instante. Porque Él lo puede hacer. Pero a veces hay que romper con esa mentalidad de que tenemos que dejar para entonces entregarnos al Señor, porque es una decisión seria. Sí lo es, mi amado amigo. Pero el Señor te recibe tal y como estás, tal y como eres, con tus luchas, con tus debilidades, con tus vicios, con tus situaciones, te recibe el Señor. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren adorar. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Señor, en esta hora vengo delante de ti, Padre, pidiéndote por cada persona aquí que le cuesta, Señor, que le ha costado seguir en tu camino, que le ha costado, Padre, seguirte. En esta hora, Señor, yo te pido que en sus corazones, Padre, tú hagas un milagro de sanidad. Que tú comiences a trabajar en el corazón de cada persona herida, de cada persona que se sienta, Señor, despreciada, de cada persona que se sienta descalificada, Padre. Comienza a trabajar en sus corazones. Hoy es un día, Señor, para que podamos entregarte a ti, Señor, todo aquello que no nos permite avanzar.
Te entregamos todo aquello, Señor, que no nos permite avanzar, Padre. Danos la fuerza, Padre. Danos la fuerza para poder luchar día a día, Señor, con los obstáculos. Te pido fuerza, Señor, para cada persona. Y que tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en sus corazones. El Señor no te ha traído aquí simplemente para que tú escuches una alabanza o para que escuches un mensaje.